Primero, un detalle que muestra la importancia que la liturgia católica le brinda a esta fiesta de la Navidad. La Navidad es la única fiesta que tiene 4 misas diferentes. La misa de la vigilia, la misa de la noche, la misa de la aurora y la misa del día. Yo he tenido la dicha que con esta de celebrar todas las 4 misas. Y cuando digo 4 misas distintas, digo 4 formularios distintos de lectura y 4 textos que están en el misal romano, se llaman, si quieren aprender una mala palabra, digo, 4 textos eucológicos. Le decís a uno, tenés cara de eucológico, ¿qué anda a buscar al diccionario? 4 textos de bendición. Eucaristía, significa bueno en griego, ¿no? Así que son textos para hablar con Dios. Y justamente en la misa del día, que es la que estamos celebrando en este momento, la misa del día de Navidad, siempre se lee el prólogo del Evangelio de San Juan, como recién lo escuchamos, que es una pieza poética, es un poema. ¿Vieron? Así como una ópera tiene generalmente una obertura, esto para los que les gusta la música, en donde no hay canto todavía, no empezó estrictamente el drama que luego se va a desarrollar en la ópera, así como en la ópera hay una obertura previa al drama que luego se va a cantar. Bueno, el Evangelio de Juan comienza con un poema que es como una gran obertura, donde todas las grandes líneas que luego se van a desarrollar aparecen evocadas, así casi como títulos, como estrellas, como flashes. No quiere decir que Juan haya flasheado, digo para los jóvenes que saben lo que significa flashear, ¿no? Así que no es un flash, pero hay flashes, o sea, luces que se encienden. Y me quiero detener, hablando de este texto, en el versículo que dice, ¿viste? Está hablando de la palabra antes de la eternidad era Dios, y concluye con, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, o sea, se hizo hombre en la dimensión humana que nos toca vivir, no es una humanidad aparente, sino real, verdadera, hombre como nosotros. La palabra estaba con Dios y era Dios y se hizo carne. Pero en el medio hay una frase que dice, vino a los suyos, digan conmigo, vino a los suyos. Vino a los suyos. Antes había dicho que la luz brillaba en el mundo y las tinieblas no la percibieron. O sea, ya la palabra, antes de su encarnación, de alguna manera influía en el mundo, pero las tinieblas no la percibieron. Tal vez la palabra percibir suena un poco para nosotros dulce y suave, bueno, no se dieron cuenta. Pero es una no percepción voluntaria, es un enceguecimiento voluntario. Es eso lo que está en el fondo de esa palabra. Las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Y después dice, vino a los suyos, como recién decíamos, digan, vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. No la recibieron. Cuando habla de los suyos, está hablando del pueblo judío, fundamentalmente. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Usamos el artículo femenino porque es la palabra. Está siempre hablando de la palabra. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero mire lo que dice después, pero a los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y todavía insiste, ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Miren qué
espacio importante le da este prólogo del Evangelio al drama. No la recibieron, pero a los que la recibieron. Pero los que la recibieron nacieron de Dios, pero no de la sangre, ni de la carne, ni del deseo del hombre, sino fueron engendrados por Dios. Me quiero detener en esta frase. ¿Por qué? Porque el día de Navidad es el nacimiento de Cristo en nosotros. Es el nacimiento de Cristo, o sea, celebramos un hecho histórico. La Navidad tiene una dimensión histórica, esa dimensión histórica la rememoramos. Pero esa dimensión histórica ya está, ya pasó de una vez para siempre. Ya está. Uno podría decir 25 de diciembre, es la efemérides, en las efemérides del 25 de diciembre, nacimiento de Jesús en Belén de Judea. Bien, ya está. Mucha gente, bueno, hoy en día no sé si mucha gente, pero hay gente que todavía se acuerda que la Navidad al menos tiene que ver con un tal Jesús que nació en Belén. Fíjense cómo en Occidente se ha vaciado ese contenido, incluso contenido histórico, ¿no? Porque estamos hablando de, listo, no hay que darle muchas vueltas. O sea, tiene una dimensión histórica la Navidad, pero también tiene una dimensión espiritual. O sea, Jesús nace en Belén, en el Belén de nuestro corazón. Y Jesús quiere seguir naciendo en nosotros. ¿Eso qué significa si Él quiere seguir naciéndonos? Quiere que nosotros, como María, lo concibamos y lo demos a luz. Perdón. Padre, parece que usted anoche empinó Usted no brindó con Coca-Cola, perdón que le haga la propaganda. A ver, le voy a comentar un principio de interpretación de la Biblia que se remonta a los padres de la Iglesia, que todo lo que se dice de María en la Escritura, todo lo que se dice especialmente de María, su maternidad, concibió y dio a luz, se dice universalmente de todo el pueblo de Dios, de toda la Iglesia. Hoy toda la Iglesia está concibiendo y dando a luz al Hijo de Dios. Lo que se dice de María, se dice de la Iglesia, y lo que se dice de María y de la Iglesia, se dice de cada alma cristiana. Cada uno de nosotros es María. María es María, pero cada uno de nosotros tiene un rol y una identidad mariana, como toda la Iglesia tiene. María es el prototipo de la Iglesia. Si uno tuviera que decir qué es la Iglesia, y la Iglesia es María, pero de alguna manera cada uno de nosotros también es María y está llamado a concebir. Fíjense, María concibió por la fe, no por obra humana. Creyó en el poder de Dios y abrió en la fe su corazón y su alma y su vida al proyecto de Dios. Y el Espíritu Santo, en plena libertad, concibió al Hijo de Dios y el Verbo se hizo carne en ese instante. María concibió por la fe. Pero María no solo concibió por la fe, también dio a luz por el amor. Dio a luz por el amor. Y miren, María vivió dando a luz. El último gesto de dar a luz
Fue al pie de la cruz. Miren qué interesante. Ustedes no sé si se dieron cuenta que hay todo un juego en el texto de Juan capítulo 20, María al pie de la cruz. ¿Se acuerdan? Mujer, aquí tienes a tu hijo, aquí tienes a... Jesús la llama mujer, no la llama madre. Y le está diciendo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Es decir, tu hijo es la iglesia representado en el discípulo amado. María termina de dar a luz, de parir a su hijo en la cruz, cuando lo entrega al Padre. Es el gesto sacerdotal mariano, es la ofrenda del Hijo. María ofrece con sus brazos abiertos en un dolor desgarrador, ofrece a su Hijo al Padre. ¿Qué es dar a luz sino ofrecer un hijo a la vida? Dar a luz es ofrecer un hijo a la vida. No es tener un hijo, es ofrecer un hijo. La maternidad no se juega tanto en la posesión cuanto en el don. Pues bien, María concibió y dio a luz. La Iglesia concibe a Jesús por la fe y lo da a luz por el amor. También lo da a luz cuando entregamos, o sea, en cada Eucaristía, en el momento en que decimos por Cristo, con Él y en Él, estamos entregándole el Hijo al Padre. El sacerdocio de Cristo participado por la Iglesia se ejerce fundamentalmente en la Eucaristía. Como María, fíjense, la Iglesia a través del ministerio de los sacerdotes da a luz al Hijo, que ya no solo se hace carne, se hace pan para que lo comamos. María concibe y da luz, la Iglesia concibe y da luz, y el alma de cada uno de nosotros concibe al Hijo por la fe, al Hijo de Dios, a Cristo. Nace Cristo en mí, en vos, en cada uno. O sea, se engendra por la fe y se lo da a luz en el amor, en la entrega, también en la aceptación de las dificultades de la vida, en la entrega serena a los planes de Dios, en la renuncia, en las pequeñas renuncias que nos cabe realizar cada día por amor a los demás. Y cuando hablo de pequeñas renuncias, no estoy pensando en nada extraordinario, estoy pensando en levantarse para trabajar, en renunciar a algo que me gusta en pro del otro. No estoy pensando en el martirio de sangre. Estoy pensando en los gestos cotidianos, en perdonar una ofensa, en contener una bronca. Hoy es un día para volvernos particularmente conscientes ¿de qué? De esto, de que Cristo quiere nacer en mí, nacer, o sea, ser concebido y nacer en mí. Mi alma es María y es la Iglesia. Mi alma es María y es la Iglesia. Mi alma es María y es la Iglesia, que concibe y da luz. Y fíjense desde este lugar cómo suenan estas frases que recién escuchábamos del Evangelio de Juan. A los que vino a los suyos, decía, la palabra vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a los que la recibieron. A los que creen en su nombre.
Recibir es creer, concebir por la fe. A los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. O sea, el poder nos lo dio a nosotros. ¿Qué significa ser hijos de Dios en este contexto? Significa que el Hijo de Dios nos hace hijos con su propia filiación. Nos participa, naciendo en nosotros Jesús, naciendo en el corazón Jesús, naciendo en el pesebre que soy yo, Jesús, me participa de su ser hijo de Dios. A los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Pero luego vienen 3 frases negativas para que no pensemos que esto es fruto de nuestro esfuerzo, sino que nos demos cuenta de que es un don. Dice ellos, los que la recibieron a la palabra, los que creyeron en su nombre. Dice, ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino fueron engendrados por Dios. 3 frases negativas. Este nacimiento de Cristo en nosotros no es racial, no es animal, no es cultural. No es racial, no nacieron de la carne, no nacieron de la sangre. La sangre significa la raza judía acá, o una raza, ser miembro de una nación. La iglesia, que es Cristo en mí, no depende de la raza a la que yo pertenezco. No hay ningún privilegio, no hay ninguna marca de abolengo, no hay ninguna pertenencia a ninguna dinastía racial. No nacieron de la sangre, ni por obra de la carne. No es, dije, racial. No es animal, mucho menos si no es racial. No es animal, no depende de la carne, no es un acto generativo normal, carnal. No nacieron de la carne, de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre. No es un nacimiento cultural, no depende del deseo, no depende de los planes, no depende de los proyectos, no depende de las estrategias, sino que es un nacimiento teologal, no es racial, no es animal, no es cultural, es un nacimiento teologal, es de Dios. Ellos fueron engendrados por Dios. Dios está engendrando al Hijo en nosotros. El Hijo está, quiero decirles esto, hoy ustedes, cada uno en particular, y nosotros todos como comunidad, y la Iglesia toda como comunidad universal, hoy está reflejando a Cristo, nacido en Belén, nacido en el Belén de la Iglesia, nacido en el Belén del alma, mucho mejor que ayer. Y este proceso habrá de seguir por los siglos de los siglos.